Hola, soy Ana Prior, directora del Centro de Investigación Farmacológica CIF del Instituto Nacional de Cancerología INCAN. Bienvenidos a nuestra sección 1 a 1 con el experto. De acuerdo a la Gaceta Médica de México, la investigación en salud ha tenido un avance importante incorporando los avances científicos a la toma de decisiones. Es por esto que la medicina translacional ha recobrado importancia en los últimos años. El día de hoy nos acompaña la doctora Patricia Segura Medina, quien cuenta con un doctorado en ciencias biomédicas en el área de farmacología y toxicología de la UNAM. Actualmente es jefa del Departamento de Investigación en Hiperreactividad Bronquial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER. La doctora es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 2 y forma parte del Consejo Técnico de la Red Temática de CONACYT, RedCam. Es profesora de cátedra de la Facultad de Ciencias de la UNAM y profesora de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Fue acreedora de la medalla Gabino Barreda por la UNAM y la medalla de plata a los mejores estudiantes de México. Ha sido además galardonada con el Premio Borrego de Oro como mejor profesor del Tecnológico de Monterrey y con el Premio Mujer Tech 2016 en Ciencia y Tecnología. Cuenta con 37 artículos científicos publicados, con 570 citas en revistas de arbitraje y circulación internacional, así como 4 capítulos de libros especializados en su área de conocimiento. Ha obtenido financiamiento para 6 proyectos de investigación científica y adicionalmente ha participado en la presentación de al menos 60 trabajos libres en congresos internacionales y 70 para congresos nacionales, además de estar invitada a impartir más de una veintena de conferencias a nivel nacional como internacional. Doctora Patti, un gusto enorme tenerte con nosotros. Debo decir que además estamos de manteles largos porque Patti es una de las mujeres que más admiro, una gran amiga, Gracias, compañera sí. de trabajo. Entonces, un gusto enorme tenerte con nosotros. El placer es mío, definitivamente, tanto de estar con ustedes como la verdad es que lo que ustedes hacen de hacer divulgación de la ciencia, creo que me parece que una de las cosas más importantes que más se necesita para que la sociedad entienda qué es lo que hacemos los que nos dedicamos a la ciencia. Entonces, encantada de estar en este espacio. Y bueno, para empezar la entrevista, me gustaría si nos puedes platicar acerca de cómo está organizado el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, y cuál es la labor que realizan en el área de investigación. Actualmente con el COVID, todos ya estamos bastante familiarizados con el trabajo del INER, ¿no? Ha sido un eje rector y muy importante en el manejo de esta pandemia, pero poca gente conoce acerca del trabajo de investigación que hay detrás del equipo médico del instituto. Entonces, si nos puedes platicar un poquito cómo están organizados y cómo está la investigación en el INER. Okay, bueno, como tú sabes, para que se considere un instituto nacional, o sea, para que se le pueda llamar a un hospital, este Instituto Nacional debe de cumplir con 5 áreas muy importantes, como tal, desde luego la atención médica, pero mucho más importante probablemente que eso es la investigación y la enseñanza. Sin estos 3 ejes rectores, no se le puede considerar a una institución que sea un instituto nacional. El INER tiene ya muchos años de ostentarse como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y pues yo creo que un poco como empezaron todos los institutos nacionales de salud. El INER empieza como un hospital para tuberculosos, literalmente era el sanatorio de tuberculosos de Huitulco, que lo pusieron en el último rincón del planeta, lejos de la población, porque no había en su momento tratamiento para la tuberculosis, y entonces dijeron, pues pongan allá en Tlalpan, en los ejidos, vamos a poner a los tuberculosos, y justamente detrás de mí, como verás, está la imagen del instituto, y quiero aprovechar justo que la tenemos junto a nosotros, porque detrás lo que ves son como los pabellones donde se ponían a los pacientes, se sacaban al sol en el día, a que les diera el aire, porque era lo único que funcionaba, y por la noche ya se guardaban en sus cuartos, ¿no?
esa transformación del sanatorio de tuberculosos de Huipulco hacia lo que es después el Hospital de Enfermedades Pulmonares, ya que se llame ya Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pues tomó muchos años. Hoy tenemos 85 años de existir. Y de ser pues una de las instituciones líderes en cuanto a todo lo que es investigación en enfermedades respiratorias. Efectivamente, como tú lo comentas, hemos tenido como estas áreas de oportunidad, estas situaciones de emergencia que han movido a nuestro país entero. En 1991 tuvimos la pandemia por influenza, y hoy tenemos todo este problema que ha representado, perdón, 2001, yo estoy diciendo 91, 2001, toda la pandemia que ha representado el COVID, el SARS-CoV-2. Aquí se atendió al primer paciente, se hizo el primer diagnóstico de SARS-CoV-2 en México, y aquí se va a atender al último paciente. Es un hospital que va a estar reconvertido. Hoy se considera pues el Centro Nacional de Referencia de COVID, y pues te diré que ahorita se atienden pacientes, los pacientes más graves se atienden aquí. De hecho, los criterios para acceder al INER es pues estar en una situación muy grave. Entonces, para que te des una idea, ahorita, justo cuando iba yo entrando, está puesta la manta de no disponibilidad. Más o menos tenemos unos 150 pacientes intubados en las instalaciones. Más los que no están intubados, que están seguramente con puntas altas. Entonces, esto pues da un área de oportunidad muy grande para la parte de investigación. Y bueno, esto ha sido importante también porque, un poco como tú comentabas, tenemos muchas áreas de expertise referentes a enfermedades respiratorias que pueden ir desde la otorrinolaringología, o sea, es decir, desde la infección de vías aéreas altas hasta todo lo que es el pulmón. Y pues toda esta atención de estas especialidades, de altas especialidades respiratorias, como el asma, el EPOC, la fibrosis, muchas de estas se ha parado precisamente por la situación del COVID, pero bueno, se ha parado, se está haciendo por telemedicina y se han derivado a otras instituciones, digo no se para porque en realidad a los pacientes tampoco se les deja, pero no vienen físicamente al instituto. Pero sí hoy ha generado que haya más de 200 proyectos de COVID, para COVID en nuestro instituto. O sea, de un día para otro se cambió por completo esta prioridad. Y entonces pues es aprovechar la oportunidad. Y lo mismo pasó con la influenza, ¿no? Entonces, sí es importante pues que sepamos que como está organizado el instituto, pues desde luego tenemos una dirección general, la dirección de investigación, dirección de atención médica, dirección médica, la dirección de enseñanza, y pues desde luego las áreas administrativas, donde tenemos la planeación y a toda la parte de administración. Pero yo sí creo que algo que es tremendamente importante y que desde hace ya un buen rato, yo creo que desde la pandemia de la influenza, cuando estaba de director el doctor Rogelio Pérez Padilla, una de las cosas que se buscó mucho es hacer clínicas integrales. El INER tiene varias clínicas integrales de manera tal que por padecimientos se trabaja de manera integral. Por ejemplo, tenemos el grupo de expertos de asma y vienen de todas las áreas que se dedican a asma. Entonces nos sientan cada mes a trabajar proyectos conjuntos entre los investigadores como tal, los expertos o los médicos que se encargan de toda la atención a asmáticos, todas las áreas, por ejemplo, enfermería, nutrición, etcétera. Y entonces mucha de la atención es por clínicas especializadas. Y entonces pues tenemos clínicas de sueño, tenemos clínica, está el CIENI, que es el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas, uno de los más importantes de América Latina, donde tienen probablemente una de las mayores cortes de VIH en América Latina, que se hace también clínica integral y investigación integral. Tenemos a la clínica de tabaquismo, la clínica de POC, tenemos clínica de asma infantil, tenemos clínica de cáncer pulmonar, tenemos un grupo de reuma muy importante, de otorrino. Entonces, esto es importante porque no hay una desvinculación, al contrario, se vinculan todas las áreas
de manera tal que siempre trabajemos juntos. Es decir, yo tengo ya 30 años en el INER, llegué de niña, y antes sí, o sea, los de investigación estaban por acá, los de clínica por allá y los de enseñanza por allá. Hoy no, hoy trabajamos todos juntos de manera tal que lo que está en medio es el paciente con la patología que tiene y todos los demás trabajamos juntos en función de mejorar la atención de esos pacientes, ¿no? Y pues, desde luego, primordialmente centrados en enfermedades respiratorias. Hoy, desde luego, pues lo que está permeando y lo más importante está siendo el COVID, pero en su momento fue la influenza pues tenemos varias áreas importantes de estos núcleos de trabajo. Está padrísima esta explicación que nos cuentas de cómo nace el instituto, ¿no? Y cómo efectivamente ha ido evolucionando conforme las enfermedades respiratorias pues, han ido evolucionando también, ¿no? Y específicamente en el departamento de hiperreactividad bronquial en donde trabajas, hacen ciencia básica, porque lo que entiendo es que tienen líneas de investigación básica y líneas de investigación clínica, ¿no? Y un poco hacia donde me gustaría como orientar un poquito la entrevista es precisamente a esto que decías ahorita, de tener al paciente en el centro, ¿no? A lo que llamamos o conocemos ahora como medicina translacional, el poder llevar de la ciencia básica hasta la clínica, hasta la cama del paciente. Y en ese sentido, me gustaría si nos puedes contar cuál es tu línea de investigación, en qué has estado trabajando los últimos años, qué hacen en tu departamento. Ok, bueno, yo soy jefa del Departamento de Investigación en Hiperreactividad Bronquial. Desde luego, mi línea de investigación desde que empecé a hacer mi tesis de licenciatura hasta la fecha ha girado en torno a este concepto que se llama hiperreactividad bronquial. Pues suena muy rimbombante, pero creo que es interesante que sepamos qué quiere decir esto de hiperreactividad bronquial. Quiere decir que todo nuestro sistema respiratorio está predispuesto a responder de manera exagerada ante diferentes estímulos que pudiesen venir del medio externo o del medio interno. Desde luego a lo que yo específicamente me he dedicado más es a lo que viene desde el medio externo. La superficie más grande de contacto que tenemos con el medio externo es el aparato respiratorio. Nosotros metemos a diario más de 80 litros de aire y tenemos una superficie de contacto más o menos como de unos 100 metros cuadrados, es decir, una cancha de fútbol completa de superficie de contacto con aire externo. Entonces, nuestros mecanismos tanto de defensa para todo aquello que puede entrar por el aparato respiratorio, pues se han desarrollado de una manera importante, pero también se puede representar una de las vías más importantes de entrada de sustancias que vienen del medio externo. Entonces, cuando se responde, todos aprendemos a convivir con esas sustancias que están en nuestro medio externo, tenemos una respuesta cotidiana que vamos generando a partir de esta respuesta. Pero cuando nosotros tenemos ciertas personas que empiezan a responder muy exagerado, de una manera excesiva, a las sustancias que vienen del medio externo, pues a eso le llamamos hiperreactividad bronquial. Y valga también comentar que todo el aparato respiratorio está cubierto de músculo. Está hecho de músculo que justo lo que tiene es la intención de hacer ¿cómo se llama? Cuidar mucho la cantidad de aire que va entrando. Y entonces este músculo se puede cerrar o abrir para justamente hacer un mecanismo que pueda evitar que nos entre o salga este aire como va a suceder. Entonces ese músculo literalmente es el que primordialmente va a estar respondiendo ante estos agresores externos, pero hay otros elementos bien importantes, como es el epitelio, como son los macrófagos, es decir, todas esas barreras de defensa. Así que bueno, la hiperreactividad bronquial es una característica que vamos a encontrar en personas que bajo o en respuesta a ciertas agresiones del medio externo empiezan a responder muy fuerte, ¿no? Y entonces yo he estudiado muchos elementos, desde el músculo, el epitelio, todo el sistema inmune, etcétera. Pero
yo desde que llegué aquí al instituto a hacer mi tesis de licenciatura, comencé en los años 90, justo fue cuando llegué por aquí. En 1990 y específicamente en 1992, la OMS decreta a México, a la Ciudad de México, como la ciudad más contaminada de concentraciones. Para que se den una idea, los que todavía tienen en el imaginario los INECAS, el 16 de abril de 1992 tuvimos 494 INECAS de ozono en un solo día. Y en ese año completo, solo 20 días estuvimos por debajo de 100 INECAS. La OMS, también para que se den una idea, dice que solo una vez al año, una hora, nosotros podríamos estar arriba de 100. Bueno, pues ese año, 345 días del año estuvimos arriba de 100. Hoy día, ya a partir, pues más o menos como del año 2000, empecé yo a trabajar con material particulado, que es otro contaminante muy importante en la Ciudad de México. Entonces, yo te diría que he trabajado mucho farmacología, pero especialmente toxicología del aparato respiratorio, en las áreas, como te decía, de asma, de POC, como patologías, pero en lo general mi línea más importante es la toxicología pulmonar. ¿Qué hacen los agentes químicos, los agresores ambientales en la salud respiratoria? La realidad es que efectivamente desconocemos mucho acerca de qué tanto interactuamos con el medio ambiente y a qué estrés está sometido nuestro cuerpo diariamente, sobre todo aquí en la Ciudad de México, ¿no? Eh, Algo que mencionabas que me parece como muy importante tiene que ver precisamente con toda esta generación de conocimiento que arroja la ciencia básica, ¿no? Para que un médico pueda saber cómo tratar una enfermedad o cómo diagnosticar una enfermedad o mejor aún cómo prevenir un daño por un agente externo al que estamos sometidos de forma permanente, es indispensable como pues conocer esta parte pues de la ciencia básica, ¿no? Que de repente no hemos acogido muy bien y la tenemos, de repente pensamos como, bueno, eso es ciencia básica, pero la ciencia básica creo que es la raíz de todo lo demás. Y en ese sentido, si nos puedes platicar un poco acerca precisamente del impacto que tiene la investigación básica en la vida de las personas, ¿no? En el día a día de las personas y en el tratamiento de los pacientes que han sido diagnosticados con alguna enfermedad, incluso no solo el tratamiento, ¿no? Sino desde el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de pacientes. En un modelo de asma, en cobayos, cuyos, conejillos de India, como les quieran llamar, exponerlos a concentraciones primero muy altas de ozono, porque yo estaba buscando un poco de qué hacía o qué ese daño que se generaba por concentraciones muy altas de ozono, y posteriormente ya empecé a trabajar con concentraciones ambientales, es decir, estas que yo te comentaba que en los años 90 llegamos a tener varias en la Ciudad de México. Y justamente en la investigación biomédica básica tiene la gran ventaja de que nosotros podemos, por ejemplo, en modelos experimentales, conocer toda la historia natural de una enfermedad, desde que te encuentras en un estado absolutamente sano, como de una manera exclusivamente controlada, cuando tienes todas las variables muy controladas, puedes exponer a un individuo, en este caso a un animal, y ver todo el cambio que se va dando en un tiempo específico, en este caso en una patología como es la del asma, y poder ir documentando estos mecanismos de acción. Muchas de las veces la información clínica no te permite tener, ¿por qué? Porque nunca tuviste un pre. Ajá. Nosotros, como yo les decía, si yo aquí tengo gente que nació en los años 90, pues desde que nacieron están expuestos al ozono. Es que yo lo puedo tener desde el NAI, absolutamente inclusive en condiciones libres de cualquier contaminante. Como yo puedo manejar de alguna manera las variables más importantes, podemos ver cómo esa evolución natural de la enfermedad. En el caso de la investigación clínica, perdemos un poco esa condición sana. Entonces, la baja de la investigación desde que se dé la condición que te va a llevar hacia la patología, ¿no? Y yo te decía que en mi caso, yo especialmente, yo me sentía muy inquieta porque
pues estudié para cuidar animales, ¿no? Y de repente yo era la que los enfermaba, ¿no? Yo era la que les estaba generando la patología. Y de repente dije, pero es que quiero que además lo que yo haga vaya más allá, es decir, es importantísimo toda la información que la investigación básica da, pero quiero saber que esto le puede servir a una persona, ¿no? Que yo puedo de verdad mejorar la condición de salud de un ser humano o de, inclusive de un animal que está allá afuera cuando sales a pasear a tu mascota, ¿no? Entonces, empecé a embeberme también en muchos proyectos clínicos y sobre todo epidemiológicos, de manera tal que yo en carne propia fui viendo cómo lo que yo iba averiguando en la investigación básica podía investigarse en la investigación clínica, viendo, por ejemplo, biomarcadores, acorde a mi modelo, yo decía, a ver, el daño puede ser epitelial, en el músculo, se están liberando estas interleucinas o, o todos estos marcadores de daño, entonces voy a ver si en los humanos está pasando, y entonces podemos saltar ya a la investigación clínica. No necesariamente el investigador básico puede hacer investigación clínica, para mi suerte tengo en mi grupo de trabajo neumólogos, tengo muchos investigadores que son los que me han permitido que esos protocolos que hemos hecho ahora sean llevados hacia el humano. Y justo por eso yo te decía que es bien importante hacer estos grupos de trabajo multidisciplinarios, porque son los que te permiten que puedas hacer diferentes estudios para ir complementando la información. Y yo creo que lo importante es justamente saber esto. Cada tipo de investigación da información que es muy válida y que va complementando. Es como si fueras a hacer un rompecabezas gigante. Cada quien tiene una pieza y esa pieza va generando una gran, pues una gran imagen. Y hoy también pues ya estoy muy metida en modelos epidemiológicos, en modelos translacionales, justamente porque cuando ya tienes la particularidad, la especificidad, a lo mejor la reducción que te da la investigación básica, puedes tener ya una visión mucho más amplia en la clínica, pero en la epidemiológica ya puedes ver lo que pasa con poblaciones, ¿no? Entonces, justamente es como estos conceptos pueden ir atravesando de cada tipo de investigación y pueden quedarse también en el camino. A lo mejor algo que observas en un animal, en una especie animal, no lo vas a ver en el humano, o y mucho menos a lo mejor lo ves en un humano en particular, pero ya no lo ves en la población. Y hay cosas que sí, que pueden ir pasando y justamente te sirve pues para todo, para conocer cómo se dan las enfermedades, cómo puedes evitarlas, cómo puedes prevenirlas, cómo puedes intervenir terapéuticamente, farmacológicamente, nutricionalmente, hasta psicológicamente, ¿no? Entonces, creo que esos saltos, hay pasos muy importantes o muy específicos para llegar desde la básica hasta pues ya la aplicación social, inclusive de la investigación, pero yo creo que lo más importante es trabajar en equipo y esa es la parte que no se debe de perder. Súper importante, ¿no? La parte interdisciplinaria y que no podemos ser expertos en absolutamente todo, ¿no? Entonces necesitas generar estos círculos virtuosos donde se puede como ver un mismo problema desde diferentes perspectivas y abordar, ¿no? En este caso, una enfermedad o un patógeno de diferentes visiones, ¿no? Eso me parece súper, súper importante. Y en México hay mucha gente que está trabajando en ciencia básica, ¿no? Tenemos, yo creo, que una gran cantidad de investigadores que hacen realmente proyectos de muy alto nivel y muchas veces no saben cómo dar este salto, ¿no? Muchos de los proyectos de investigación de ciencia básica se quedan en ciencia básica porque este paso, en el caso de los que trabajamos en un Instituto Nacional de Salud, pues tenemos la enorme ventaja que puedes echar mano del genetista, del patólogo, ¿no? Del oncólogo, pero tal vez en una universidad, ¿no? De pronto esto no es algo que veamos muy comúnmente, ¿no? O en un centro de investigación muy especializado. Y de pronto hay proyectos de ciencia básica que se pueden quedar ahí un poco estancados, ¿no? O que no pueden dar este paso hacia otras áreas del conocimiento. Entonces,
Yo quisiera aprovechar como tu expertise en el tema para que nos contaras precisamente cuál podría ser esa receta, ¿no? O sea, cómo podríamos hacer que un proyecto de ciencias básicas pudiera pasar hasta una aplicación en el uso, como dices, puede ser en la clínica, en la vida social, etcétera, ¿no? Ok, yo te comentaba que creo que un detonante importante en el INER fue justo cuando empezaron a generarse estos grupos de expertos, donde fue, yo creo, una decisión muy atinada el hacer estos grupos multidisciplinarios, porque solíamos asistir a congresos, y entonces inclusive había sesiones separadas para los proyectos básicos, para los proyectos clínicos, para los proyectos epidemiológicos. Y entonces cuando ya tengo, ¿para qué estoy haciendo esto? Que es, sobre todo los clínicos se dedican mucho a esa aplicación, al para qué va a servir este conocimiento, pero se acuerdan que tienen que saber por qué. Era muy chistoso cuando luego dábamos las sesiones generales, me decía el jefe de enseñanza, ay, es que mis residentes luego se aburren de cuando hablas de mecanismos. Y de repente dices, es que ellos tienen que saber cómo funciona el salbutamol, qué hace un medicamento, cómo funcionan las células, en las moléculas. Hoy, por suerte, la formación es mucho más integral y entonces hoy entendemos el por qué, cómo y para qué hacemos las cosas, ¿no? Así que esto es bien importante porque es cuando justo te das cuenta que solo eres una pieza del eslabón y que juntos tienen que trabajar y entonces las ideas de uno mejoran a las de los otros y entonces esto ha permitido y ha permeado de que estas moléculas que a lo mejor estamos encontrando en la parte básica pueden tener una aplicación en la parte clínica, van cambiando la historia natural de una enfermedad o vamos pudiendo hacer un estudio generalizado. Y la verdad es que yo creo que ahorita esto del COVID es un ejemplo muy, muy fuerte de cómo gracias a la investigación clínica básica se puede hacer una vacuna, el mundo entero se centra en la atención médica que hay que salvar a los que están enfermos y en toda la prevención, en cómo vamos a trabajar a la sociedad y a la comunidad. Entonces, todos somos importantes, ¿no? Desde luego, y pues tú que eres la súper experta y ustedes que están en todo lo que es investigación farmacológica, hay protocolos bien establecidos, por ejemplo, para el caso de la investigación farmacológica, donde tenemos toda la investigación preclínica, posteriormente, pues ya la postulación de alguna molécula o de algún biomarcador que tú puedas probar ya de manera clínica en las diferentes etapas, fase 1, fase 2, fase 3, que se dé la aprobación de, por ejemplo, una patente y que se pueda vender, esto hablando en el caso, por ejemplo, de un biofármaco, un fármaco. Bueno, más o menos estas mismas fases son las que lleva la investigación translacional. Pudieran, primero, no son tan marcadas porque no llevan una evaluación así de, ay, sí, no saltas de aquí para acá, no, ya no lo podemos aplicar al humano. En realidad, muchas de las veces vamos al revés, ¿no? Porque el té de tila te sirve para tranquilizarte. Bueno, pues a alguien se le ocurre sacar las fracciones de la planta y entonces ya ver cuáles tienen efectos sedativos, qué fracción es la que funciona. Entonces, no necesariamente siempre es este orden, ¿no? Lo que sí creo es que hoy la medicina translacional lo único que hizo fue juntar las partes, porque ya alguien trabajaba la parte básica, ya alguien trabajaba la parte clínica, ya alguien trabajaba la parte epidemiológica y social, y ahora le pusieron un orden y entonces ya puedes de una manera mucho más organizada decir, esta molécula que podría servir en virología, a lo mejor sirve para cáncer, pero también me puede servir para una infecciosa, y entonces empezamos a trasladar esa información de cada una de las partes. Y sí creo que es bien importante entender que no siempre es ese orden de la básica, la clínica, la epidemiológica, sino que a veces, hoy ya sobre todo con la genética y con todas estas nuevas áreas como la microbiota, como el exposoma, como lo que podría ser la epigenética, empezamos a entender cómo a lo mejor del macro nos podemos ir al micro, y que todo está conectado, ¿no? Entonces digo, lo mejor es seguir un orden como es el de la investigación farmacológica, que está perfectamente protocolizado,
pero sí también retomar toda la experiencia, o sea, evidentemente toda la medicina tradicional y la observación de años, pues tienen que servir para el conocimiento que hoy nos asegura, nos ayuda, toda la parte del desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Entonces, por eso podemos también hacer muchas de estas postulaciones y muchos de estos descubrimientos más rápido, un poco como pasó con la vacuna, porque la gente hasta dice, ay, es que fue muy rápido. Son años de estudiar el RNA mensajero, y en realidad alguien dijo, es que esto se puede aplicar, ¿no? Y hoy, inclusive estas vacunas van a dejar consigo la posibilidad de que tengamos vacunas, por ejemplo, para VIH, ¿no? Y para otros virus, o para cáncer, cosas importantes, ¿no? Sí, yo creo que algo que es súper, súper importante, ¿no? De esta pandemia es precisamente eso, ¿no? Como tú dices, digamos, se juntan las partes y de pronto tenemos un resultado exitoso y algo que creo que va a empezar a pasar a partir de esta pandemia es que va a haber más proyectos interdisciplinarios, ¿no? Y va a haber más grupos de trabajo abiertos, ¿no? Para estas colaboraciones. Y nada más ahí como complementando un poco, tal vez, a veces, por ejemplo, cuando estamos en ciencia básica, en el caso de farmacología específicamente, que perdemos de vista la parte regulatoria, ¿no? Entonces, como bien decías, ¿no? Que no hay como un caminito, ¿no? O sea, puede ser en diferente orden la investigación translacional. Y en el caso específico de la investigación farmacológica, algo que se vuelve muy importante si quieres comercializar un producto, pues sí se vuelve la regulación sanitaria, porque necesitas esa autorización para comercializar el producto, ¿no? Así sea una prueba rápida de COVID, lo que quieras, ¿no? Necesitará una autorización, ¿no? Claro, claro. Y tú tienes un proyecto padrísimo, que es lo último en lo que has estado trabajando, que me encantaría que nos pudieras compartir, que precisamente hace esto, ¿no? Esta unión, ¿no? De poder llevar además un proyecto de ciencia básica hasta una aplicación en la vida diaria y que además lo vamos a poder ver muy palpable en la Ciudad de México, lo cual me parece extraordinario. Entonces, si nos puedes platicar, ¿no? Acerca de tu proyecto y de cómo nace, de qué se trata y cuándo lo vamos a ver. Perfecto. Pues mira, un poco como yo te platiqué, empecé trabajando con ozono, estuve pues, todos los 90 y gran parte de los 90, todos los años 90, trabajando con ozono, tanto aquí como en Bélgica. Y posteriormente regreso a México. En Bélgica yo conozco a un doctor que se dedica a material particulado. En aquel entonces el material particulado en México se medía como partículas suspendidas totales, después empiezan a ver que el material particulado es muy importante, el tamaño, el diámetro de estas partículas para ver qué daño hacen en el aparato respiratorio, y la Ciudad de México empieza a medir y a distinguir a partir del año 2000 lo que son PM10, PM2.5 y ahorita ya se mide las ultrafinas, que son partículas menores a una micra, serían ya nanopartículas. Y esto es muy importante porque cuando algo no lo mides no existe. Ajá. Entonces, hasta que lo estás midiendo y puedes correlacionarlo con los efectos a la salud, empiezas a preocuparte y entonces ahí empiezan a ver que este material particulado comienza a ser uno de los problemas más grandes asociados a patologías como es el caso del EPOC, como es el caso del asma. Desde 2015, la Asociación Internacional de Cáncer tiene catalogado al PM2.5 como un riesgo de factor de tipo 1 para cáncer. Es como fumar. Y entonces, si fumas y además vives en una ciudad como la nuestra, que muchas ciudades tienen PM2.5, pues empieza a ser un problema. Desde que yo empecé a trabajar, siempre mi inquietud fue que todas las normas, ahorita que tú aprobas, tú hablas de las normas y de las mediciones, son monocontaminantes. Es decir, yo veo, aquí hay ozono, cuánto me produce de daño en la salud y vamos haciendo estos índices, es comparar la cantidad de contaminante y su efecto en la salud. Pero de repente yo siempre mi pregunta es, oye, pero nuestra nariz no discrimina, o sea, no dice, ahorita solo voy a meter ozono, o ahorita solo voy a meter dióxido de carbono, o ahorita solo voy a meter partículas. Estamos respirando una mezcla de contaminantes importantes.
Entonces, justo con los animales, trabajando en Sinvestab Zacatenco, con el grupo de la doctora Andrea de Vizcaya, ella tiene un equipo que toma muestras del ambiente y que puede separar a las partículas por tamaños. Y yo tengo un equipo productor de ozono y le dije, oye, quiero que veamos qué pasa cuando están esos dos contaminantes, que dicho sea de paso, los tres contaminantes que más problema causan, no solo en la Ciudad de México, pero voy a hablar de la Ciudad de México, son el ozono, las PM10, PM2.5. Son los tres contaminantes que siempre tenemos por arriba de los niveles recomendados por la OMS. Y entonces empezamos a hacer estas combinaciones de contaminantes y hacer estudios en la parte inmunológica, en la parte patológica, etcétera, y vimos que efectivamente cambia mucho el efecto cuando tú tienes más de un contaminante presente. Me invitaron un día que tuve la oportunidad de presentar en el Centro Molina con el doctor Mario Molina y un grupo interdisciplinario de gente de Inglaterra y de México, a presentar estos resultados del proyecto que habíamos realizado, y estaba ahí en su momento la que era la directora de calidad del aire de la Ciudad de México, de la SEDEMA, la doctora Beatriz Cárdenas, y me dijo, ¿qué crees? Nosotros tenemos esta misma teoría de que es tremendamente importante hacer indicadores con combinaciones de contaminantes, y pues nos gustaría mucho que hiciéramos algo en conjunto. Entonces, yo empiezo a trabajar con todo el grupo de SEDEMA, de calidad de aire, específicamente de la dirección de medición de monitoreo de la calidad del aire, donde está pues Beatriz, Olivia Rivera y todo un grupo muy grande. Y ellos, junto con la Universidad Maroon, generaron un índice que se llama Índice de Riesgo para Personas Susceptibles, y yo empiezo a trabajar con ellos, y es un índice que lo que hace es que en 5 años, de 2010 a 2015, ven todas las concentraciones diarias y minuto a minuto de cada uno de los contaminantes criterio, y hacen una correlación en 40 hospitales centinelas, es decir, 40 hospitales donde se reciben en urgencias pacientes con infecciones agudas respiratorias, con infartos cardíacos, EBCs también, infartos cerebrovasculares, con asma, con EPOC, etcétera, y empiezan a hacer una correlación de cuál es la casuística de que tú tengas un evento, un pico de un contaminante y la presentación de estos casos. Dicho sea de paso, los índices de calidad del aire normalmente se hacen por sintomatología y se van mucho a mortalidad. Por suerte nunca hemos tenido eventos tan severos, y espero que nunca los tengamos. Estos se llaman accidentes ambientales. Entonces, me gustó porque era muy asociado a eventos agudos, a que tú tienes un pico y tienes en ese momento, puedes ver quién llegó a un hospital. Entonces ellos empiezan a generar un índice, y se genera un índice donde se ve que los tres contaminantes más importantes son el ozono, el PM2.5 y el óxido de nitrógeno. Entonces generan un índice que es complementario al índice de calidad del aire, y este índice se pone en una escala de colores que es diferente al índice que antes llamábamos IMECA, y los tres primeros colores es de 1 a 10. Ajá. Los tres primeros colores quiere decir que ninguno de los tres contaminantes está por encima de lo que la OMS recomienda. La OMS es la más estricta en cuanto a normativa de contaminantes, entonces ninguno de los tres está 1, 2 y 3, quiere decir que de hecho los colores son azul brillante, que es el cielo azul como tal, y se va empezando a cambiar el cielo y empieza a ponerse blanquito, gris y luego café, ¿no? Y entonces, cuando tienes 4, 5 y 6, es que al menos uno de estos contaminantes está por encima de lo que recomienda la OMS, pero por debajo de las normas mexicanas. Entonces, 4, 5 y 6, ya puede haber una calidad de aire que no sea tan benigna para la gente. 7, 8, 9, al menos uno de estos contaminantes está por arriba de la norma mexicana y puede inclusive ya estar en criterios de contingencia. La normativa mexicana, en realidad, para que haya una contingencia solo se hace a partir de ozono, AM10, pero era local, es decir, si tengo PM10 en Tlalnepantla y cierro los eventos y no en el resto de la ciudad.
Hoy ya lo hicieron, ya cambiaron esa legislación, porque se acuerdan, en 2019 tuvimos un evento muy grave de incendios forestales en marzo y en mayo, de hecho, y se sentó una semana que hubo ozono y material particulado, y que no se prendían las contingencias porque no elevaba el ozono más que el material particulado, y entonces ahí ya la CAME se paró y dijo, espérense, sí tenemos que empezar a ver qué pasa cuando tenemos más de 2 contaminantes arriba de la norma, ¿no? Y este índice se daba desde 2019, ahí llegamos a 14 para que se den una idea de cuán grave fue la cantidad. Bueno, el programa se llama Conoce tu número y está basado justamente en que cada persona tiene una sensibilidad diferente a los contaminantes. Y esa sensibilidad depende de muchísimas cosas. Es como si tuviéramos un índice personalizado, es como la medicina personalizada. Cada quien es sensible de manera distinta. Y es lo que pretende esta aplicación, que cada quien sepa qué tan sensible es. El índice de aire y salud es importantísimo y efectivamente se basa en que a partir de 100 ya la población general empieza a tener sintomatología. Pero quiere decir que a partir de 100 abajo se quedaron los que tienen cáncer, el que tiene diabetes, pues todos estos que hemos visto que hoy son tan sensibles a cualquier cosa que viene del externo. Entonces, la intención de este índice es que cada uno de nosotros lo veamos todos los días y digamos, oye, ¿sabes qué? Yo ya me di cuenta que después de 7 es donde empiezo a tener efectos importantes en la salud, porque hoy salí y hice, corrí y nada más aguanté, dado 2 vueltas al parque o lo que quieras, ¿no? Entonces, lo que hicimos directamente en el INER es validar qué tan correlacionada estaba la sintomatología de nuestros pacientes al estarse exponiendo a los contaminantes de la Ciudad de México con ese número, si efectivamente ese número refleja la sensibilidad en los pacientes, y en 3 cortes de pacientes, pacientes con asma adultos, pacientes con asma niños y pacientes con EPOC, desde luego adultos. Entraban a una plataforma y todos los días nos contestaban un cuestionario validado para sintomatología por exposición a agresores ambientales y un cuestionario validado para su enfermedad. En el caso del asma se llama ACT, Asthma Control Test. En el caso de POC es el COPD Test Assessment. Que son validados para los 3 cuestionarios que hacían. Las infecciones virales, especialmente influenza, COVID, dejan mucho esta condición de hiperreactividad bronquial, es decir, dejan muy sensible al aparato respiratorio, y entonces la gente recuperada tose, se enferma muy fácil de las vías aéreas. La ventaja es que es preventivo, es decir, a ti te dice el número de lo que va a haber mañana. Entonces, cuando ya tú ves, además va a dar mensajes SMS, si tú ya distinguiste que tu número es 6, vamos a pensar en alguien muy sensible, 4, 5, 6, como un asmático, como un niño con asma, te avisa, mañana vamos a tener 6 o 7. Entonces la mamá ya puede tener una herramienta para decirle al maestro, oye, ¿sabes qué, Juanito? Mañana no puede jugar fútbol al aire libre porque vamos a tener una concentración muy alta de los 3 contaminantes, y yo sé que a partir de esta puede tener una exacerbación de asma. Entonces, mi postulado siempre ha sido que si no hay exposición, no hay efectos en la salud. O sea, el asunto, lo importante es prevenirla. Entonces, lo que esta aplicación pretende es prevenirlo. De hecho, nosotros desde hace muchos años tenemos una aplicación que es fabulosa, que es la aplicación de aire de la Ciudad de México, que desafortunadamente mucha gente no la tiene y es gratuita, y es una aplicación que ¿dónde la vean? No se ve. No se ve, pero bueno, se llama Aire de la Ciudad de México. Se las mandé por ahí. Esta aplicación es, ¿cómo se llama? Es buenísima, es predictiva, te dice cómo va a ser la generación, o sea, la calidad del aire al día siguiente, y es porque tenemos 30 años midiendo la calidad del aire, entonces tenemos inventarios y podemos saber toda la cuestión meteorológica de aires, etcétera, asumes cómo va a ser la calidad del aire, y en el caso de este índice se va corrigiendo, es decir, ellos te dicen cuál va a ser la calidad del aire del día siguiente, el número que va a haber al día siguiente, y se corrige en la mañana porque se mide, y entonces ya con la medición ya te dicen, este es el número. Y es en eso muy, muy acuciosa, porque qué tal si ese día don Goyo se despierta de malas y tenemos una erupción, o tenemos
un derrame de gasolinas o un incendio forestal, como ya decíamos, entonces, o algún incendio con explosiones o cosas que modifican también la calidad del aire de la zona. Entonces, pues yo creo que si nosotros usamos aplicaciones como, no voy a decir nombres, pero estas que usamos para el tráfico y para buscar el camino, ¿por qué no usar una aplicación para ver cuál es la calidad del aire, para saber si yo puedo hacer actividades al aire libre? Y voy a seguir insistiendo, esta es personalizada, no es justo buscar por ejemplo, la aplicación de aire de la Ciudad de México, que está normada y todo eso, está asociada a las contingencias. Es decir, si hoy tenemos más de 150 de INMECAS, digo, perdón, de índice, para ozono, mañana no circulan los azules, pero eso es como tapar el hoyo después de niño ahogado, ¿no? En cambio, esta es predictiva y tú, Ana, ya sabes que si mañana va a haber 8 y tú te pones mal, pues ya dices, mañana no voy a correr al parque sin que hago ejercicio aquí en mi casa y no pasa nada, ¿no? Ya ahorita ya vimos con este año y medio de pandemia que no pasa nada si hacemos actividades dentro de casa, ¿no? Entonces, este proyecto es el que estamos haciendo con la Secretaría de Medio Ambiente. Se está haciendo pues toda la parte, o sea, la parte científica que se hizo a partir de todos estos cuestionarios, con el manejo de todas estas bases de datos para sacar el algoritmo para poder hacer interactiva la aplicación. Y pues es una aplicación que va específicamente en las personas susceptibles, es decir, en el viejito, en la mujer embarazada, en los niños muy pequeños y pues cualquier paciente que tenga una enfermedad, un paciente con cáncer que esté en tratamiento, inclusive si yo hago ejercicio y soy atleta, pues también tengo un número, todos tenemos un número de sensibilidad y justo se trata de ver qué tan sensibles son, ¿no? Y entonces ahí tener recomendaciones individualizadas, o sea, pues hoy no salgo, o hoy me quedo, o sí puedo hacer mi fiesta al aire libre, total, va a estar bien la calidad de estos 3 contaminantes, ¿no? Que son los que sabemos que al menos en esta población, y vale la pena, pues, que es toda la marcha urbana, o sea, lo que es, donde están los monitores de calidad de aire, porque implica también varios que están en el Estado de México, o sea, todo lo que es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Me pues es en lo que encanta. estamos. Yo espero que ya. Sí. Y Está todo partió por los animales. claro, no, está padrísimo. Es justo una que mencionabas que sí, ¿no? O sea, a partir de ahora tenemos una población diferente, ¿no? Porque muchísima gente sí se ha contagiado de COVID, ¿no? Y las repercusiones de COVID, muchas las desconocemos, ¿no? Y las que conocemos son diferentes en todas. Creo que algo que es muy valioso en esta aplicación es precisamente la parte personalizada, ¿no? El poder decir, una persona en específico que tenga un daño pulmonar, digamos, o que se haya quedado con secuelas, ¿no? Que muchos de los que han padecido COVID tienen secuelas, van a poder identificarlo, ¿no? Y otra cosa por la que me parece súper importante también es por el hacernos responsables de nuestra salud, ¿no? Como tomar parte en la parte de prevención y de cuidarnos, ¿no? Porque, pues, al final del día esa ha sido una de las grandes problemáticas y cómo ya veníamos arrastrando problemas de salud de muchos años. Entonces, creo que el que tú participes y te involucres en estar al pendiente de algo que directamente te afecta, ¿no? Porque, como dices, está la aplicación de aire, pero pues no la usamos o estamos acostumbrados a que nos ardan los ojos, que nos duele la cabeza, lo vemos como algo normal, ¿no? Y no es normal. ¿No? De hecho, entonces, qué bueno que ganas o no patologías conocidas. Y efectivamente, pues es que todos los días me arde me pica la nariz, es que todos los días me duele la cabeza, es que todo, pero eso no es normal. Efectivamente, no, es un síntoma de que pues algo te está causando un malestar y pues sí, o tengo escurrimiento nasal o tengo tos y pues no es algo que debería de estar pasando. Inclusive tuvimos que hacer como una especie de backgrounds, así de qué es lo que la gente pues me duele igual que siempre, ¿no? Lo de habitual, o sea, lo de siempre, ¿no? Lo habitual. Y sí me faltó decir, y creo que es súper importante que te diga que este proyecto está siendo financiado por la SECTEI, por la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Educación de la Ciudad de México,
CONACYT de la Ciudad de México, y la verdad es que está padre, porque pues está coordinando a CEDEMA, al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y también se acaba de adicionar, y eso me encanta, la aplicación también va a dar todos los datos de la REMA, porque una población bien importante que tenemos es pacientes que son alérgicos a diferentes pólenes y hongos y algunas de estas. Entonces también les va a decir qué pólenes están presentes, porque mucha gente atópica que tiene rinitis, sinusitis, asma, van a poder por esta aplicación ver también qué pólenes están presentes, y entonces si alguien por ahí ya tiene su rash cutáneo, ya sabe que el fresno o la acacia o alguno le hace daño, pues ya también vas a ver los niveles de pólenes para saber también si puede salir o si se va a tener que echar su antihistamínico antes de salir, o ponerse el cubrebocas, que hoy es de las cosas que ya también llegó para quedarse, como tú dijiste, ¿no? Y también, pues sí, comentar lo que tú comentabas. Yo, una de las cosas que quiero es ver ahora con pacientes con long COVID, COVID, qué pasa con estos agresores ambientales y su sensibilidad, que para mí es súper importante. En la influenza ya sabemos que la influenza deja una hiperreactividad importante, y pues ahora quiero justamente con pacientes COVID ver parte de esta sensibilidad a los agresores ambientales, llamados contaminantes criterio en este caso. Pues muchísimas gracias por esta entrevista, doctora Segura. De verdad, ha sido un honor tenerte con nosotros. Felicidades por ese gran proyecto. Y bueno, a los demás que nos acompañan, los esperamos en nuestra próxima cápsula 1 a 1 con el experto. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn y YouTube. Búsquenos como CIFINCAN.org y visiten nuestro blog en www.cifincan.org. Soy Ana Prior y hasta pronto.